Quiero iniciar entonces con una frase, ¿sí? Y es la siguiente. La etapa escolar implica una serie de retos, ¿sí? Una serie de desafíos en tus hijos. A nivel biológico, cognitivo, es decir, en su forma de pensar, emocional y social, que vamos a irlo viendo a lo largo de este espacio. Así que no necesita que se lo hagas más difícil. Al contrario, necesita que le hagas esta etapa mucho más fácil, ¿sí? Mucho más sencilla. Importante tener eso en cuenta. Entonces, miremos el primer aspecto y es por qué es tan difícil para tus hijos los deberes escolares. Cuéntame en comentarios, ¿por qué sientes tú que es tan difícil para tus hijos esta etapa escolar? Ese inicio de clases, ese regreso a clases. ¿Qué sientes? ¿Por qué sientes que es tan difícil? ¿Por qué? Digamos que ¿qué es clave? Me he dado cuenta, por todas las familias que he tenido la oportunidad de conocer, por las que conocí en trabajo presencial, por las que he conocido en trabajo virtual, y es que existen factores a nivel biológico, social y emocional que están involucrados. Y cognitivo también. A nivel biológico, ¿qué factores están involucrados en que sea más fácil o más difícil el ingreso de tus hijos? Dos aspectos importantes del factor biológico. Uno, todo el tema de temperamento, que tal vez lo has escuchado, tal vez no. Pero básicamente cuando hablamos de temperamento es, digamos, son aspectos relacionados a cada uno que son totalmente, digamos, nacemos con ellos, que definen cómo podamos desenvolvernos en cada situación, cómo podamos entenderla, manejarla. Hay algunos rasgos de temperamento que quiero mencionar aquí que siento que pueden hacer más difícil ese proceso escolar de ingreso por primera vez o de regreso a clases. Tomando los 9 rasgos o basándome en los 9 rasgos que hablan los psiquiatras Chess y Thomas, una pareja de esposos americanos que hablan de este tema, psiquiatras infantiles. Primer rasgo, y es aproximación o evitación a situaciones novedosas. ¿Por qué? Porque, digamos, básicamente, llámese, reflexiona, si a tu hijo lo cambiaste de colegio, se mudaron, ya está en otro curso el que estaba el año pasado, o pasó de jardín al colegio, y el jardín lo hizo en un lado y al colegio lo va a hacer en otro, o incluso lo va a hacer dentro de la misma institución, pero va a ser claramente con profesoras distintas, ¿sí? ¿Cómo es tu hijo cuando vive situaciones nuevas? Tiende a aproximarse con facilidad, a vivirlas, ¿sí? Segundo. O por otro lado, tiende a ser más de los que se alejan, de los que primero necesitan revisar con calma el entorno si es seguro o no.
Porque esto va a definir que le cueste más o menos a tu hijo eso. Si me, y aquí existe la posibilidad de que puntúe alto o bajo. Si tu hijo puntúa alto, va a aproximarse con facilidad. Pero si puntúa bajo en ese rasgo, va, digamos, a aproximarse con dificultad, es decir, va a evitar, va a demorarse un poco más en esa situación nueva. Entonces, si tu hijo puntúa bajo en este rasgo de su temperamento, le va a ser más difícil poder vivir esta situación escolar del ingreso o del regreso a clases. Segundo rasgo del que quiero tener en cuenta en esta situación y es la adaptabilidad al cambio. Es decir, reflexiona tus hijos, digamos, cómo son ante el cambio, cuando hay una situación que cambia. Ejemplo, nueva profesora, ejemplo, nuevo lugar donde va a estudiar. ¿Cómo es? ¿Sí? Digamos que cuando tu hijo, digamos, puntúa alto, va a tener facilidad de adaptarse a los cambios, sea que inicie un nuevo colegio, sea que inicie un nuevo jardín, sea que le cambiaron a su profesora, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si tu hijo puntúa bajo? Pues le va a costar adaptarse a esos cambios, ¿sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta a nivel biológico, su ritmo circadiano, ¿no? Que va muy relacionado con otro rasgo, y es los ritmos biológicos. Reflexiona si tu hijo es regular o es irregular. Es decir, si tu hijo es irregular en sus ritmos, digamos, puede dormir a la hora que sea, puede ser mucho más flexible en dormir, comer a la hora que sea. Pero si es regular, tiende a necesitar horarios específicos de dormir, de comer, de ir al baño y hacer pipí, hacer popó, en fin. Incluso si por algo siente que se le pasan, te lo pide. ¿No? Entonces, ¿qué es importante? Supongamos que tu hijo está acostumbrado a dormir 8 horas y por el ingreso al colegio o retorno al colegio o el ingreso por primera vez al jardín, va a poder dormir, digamos, va a poder dormir solo 6. ¿Cómo crees que se siente? Va a ser difícil, ¿no? Va a estar seguro como esa imagen, que se cae el sueño. Entonces, ¿qué puedo hacer? Mira cómo puedes respetar esas 8 horas de sueño. Si tiene que acostarse más temprano, pues que se haga, ¿sí? A nivel social, ¿por qué en ocasiones tiende a ser tan difícil el inicio o regreso a clases? Cuando hay un niño, cuando hay un adolescente que tiene cierta dificultad de interacción con los demás, por alguna timidez, por algún problema, digamos, de habilidades sociales más complejo, le cuesta, no sé, decir no, saludar, despedirse, iniciar una conversación con otra persona, pedir prestado, pues esto va a ser muy difícil porque va a ser otra situación en la que va a verse expuesto a esos temas, ¿no? A nivel emocional. A nivel emocional, ¿qué sucede? A nivel emocional, pues los adolescentes de por sí tienen muchos cambios en sus emociones. Sería importante entonces revisar
Si en esos momentos de rebeldía le fastidia porque sabe que va a dormir menos, porque sabe que va a tener que acostarse más temprano, porque sabe que va a tener ciertas obligaciones. ¿No? A nivel emocional, incluso en los niños puede que suceda que no. Como es un lugar en el que no va a estar papá, no va a estar mamá todo el tiempo, si todavía es muy pequeño, pues puede que al comienzo le cueste un poco adaptarse o que no le guste. ¿No? Si, digamos, incluso si todavía no tiene hermanos o si es hijo único, pues que le cueste un poquito más. Entonces es importante tener eso en cuenta. La etapa escolar trae muchos retos nuevos. ¿Mm? Y también trae muchos aprendizajes nuevos. La clave está en qué? Saber guiar a los hijos en ambas caras de la moneda, ¿sí?